Vamos a escuchar la palabra del Señor, que es una pasada y que siempre es lo que necesitamos escuchar. Estaba pensando en qué sería interesante recordarles a nuestros hermanos que van a bautizarse y es un mensaje para ellos, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a escuchar todos, pero mensaje para los que se bautizan. Génesis 14. Vamos a leer Génesis 14 a partir del versículo 11 y hasta el final. Lo que viene antes de este texto es una guerra. Es la guerra primera que describe la Biblia. Es una de las guerras más antiguas descritas en la historia de la humanidad. Génesis 14. Me voy a saltar el trozo de la guerra. 5 reyes contra 4 y ganan los del 4. O sea que esto ya así como partido de fútbol, jugando contra 10 y perder. Esto es un poquito lo que tenemos ahí delante. Vale, Génesis 14, versículo 11 en adelante. Leo la palabra de Dios, estoy leyendo la versión de la Biblia de las Américas. Dice: entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Y tomaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma, y partieron. Y uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamré el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, y estos eran aliados de Abraham. Al oír Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados, nacidos en su casa, 318, y salió en su persecución hasta Dan. Y por la noche él, con sus siervos, organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó, y los persiguió hasta Oba, que está al norte de Damasco, y recobró todos sus bienes, también a su pariente Lot con sus posesiones, y también a las mujeres y a la gente. A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo, y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Y el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma: he jurado al Señor, Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa tuya, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré, excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamré. Ellos tomarán su parte. Hoy lo que quería explicaros a través de esta historia es la siguiente. 2 características de personas que van a tener un impacto a largo plazo. Cuando hablo de impacto a largo plazo, quiero decir que nosotros los cristianos hemos sido llamados no solo a tener un impacto durante nuestras vidas entre la generación en la que nosotros estamos, sino que Dios nos ha llamado a tener un impacto más allá de nuestras vidas, mucho más allá de nuestras vidas. Normalmente de nuestras familias, ¿a cuánta gente conocemos? ¿Cuál es lo más antiguo que conocéis de vuestras familias? ¿Habéis conocido a vuestros padres? ¿Habéis conocido a vuestros abuelos? Algunos han tenido el privilegio de conocer a sus bisabuelos. ¿Pero cómo se llamaban los padres de los bisabuelos? A veces ni siquiera sabemos ni siquiera sus nombres, ¿verdad? Ni quiénes eran, ni qué hicieron, y sin embargo, probablemente ellos hicieron cosas y tomaron decisiones que son aún visibles en vuestras vidas, sin que vosotros sepáis que vienen de ellos. Pero hay cosas que hicieron gente de generaciones atrás. La Biblia a veces habla de la
tercera y cuarta generación, ¿no? De bendiciones y maldiciones que van muy atrás, ¿verdad? Y a veces no es un juicio, sino es una consecuencia de lo que ellos hicieron, de decisiones que tomaron que nos afectan a nosotros. Quiero hablaros de eso, porque Abraham, ¿sabéis aquella frase, contigo comenzó todo? Pues con Abraham comenzó todo. Abraham es la persona con la que Dios decide comenzar ese plan de salvación. ¿Os acordáis que todos estos días hemos estado hablando del concepto de la misión de Dios, ¿no? Pues la misión de Dios podríamos decir que de alguna manera había sido prefigurada antes, pero que comienza con Abraham. Cuando Dios quiere hacer algo en la tierra, llama a todos los ángeles, los reúne y dice, este es el pedazo de plan que se me ha ocurrido, ¿vale? Y todos los ángeles ahí, tremenda expectación, a ver cuál es el planazo que se le ha ocurrido a Dios, y Dios pone 2 ancianitos ahí en medio, dice, este es el plan. Me imagino todos los ángeles mirándose los unos a los otros, ¿dónde está el plan? ¿No? O sea, el planazo, ¿dónde está? Y dice, tengo una información, son estériles. Y tú dices, esto se pone mucho más interesante ahora, ¿no? O sea, y ese es el sistema, cuando la oscuridad reinaba en la tierra, ¿no? Y Dios dice, se me ha ocurrido otro plan, y entonces otro plan. Y muestra, y dice, un bebé, este es el plan que se me ha ocurrido. Entonces, Dios es así, Dios actúa con pocos recursos, por llamarlo así, ¿no? Porque Dios quiere que su gloria brille y no que brille el elemento humano. Por lo tanto, escoge casi siempre a lo más sencillo, a lo que nadie daría un duro por ello, nadie daría un céntimo de euro, y a pesar de todo, Dios escoge eso para tener un impacto a largo plazo en las generaciones. Abraham, cuando Dios le llamó, Dios dijo, te bendeciré. Lo dijo 3 veces, te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré. ¿Y para qué? Para que a través de ti, en tu simiente, habrá bendición a todas las familias de la tierra. Fijaos que Abraham había sido llamado a ejercer una influencia mucho más allá de sí mismo, a todas las familias de la tierra. Ahí comienza la missio Dei, la misión de Dios, ¿vale? Que es acabar con el pecado en el mundo, ¿eh? Esa es la misión de Dios, destruir las obras del diablo, decíamos ayer. Bien, todo comienza con ese plan. ¿Cómo va a suceder esto de que Abraham va a tener un impacto? Quiero sugeriros que hay 2 cuestiones son muy importantes, 2 cuestiones que son básicas, que ya están en la vida de Abraham y que eso continuará. Cuando eso está presente en el pueblo de Dios, hay impacto. Cuando eso no está presente en el pueblo de Dios, deja de haber impacto. Básicamente, yo les llamaría así, para que las recordéis, se trataría de unidad y santidad. Cuando vais luego a Efesios, y Efesios capítulo 4 describe cuáles son las 2 características de la nueva humanidad, son unidad y santidad. Pero están aquí presentes. En este relato que acabamos de leer, están aquí presentes y quisiera que lo vierais. Como en aquellos tiempos, el riesgo para nosotros, el riesgo para el pueblo de Dios, es cuando cada uno va a lo suyo. ¿Sabéis? El riesgo del pueblo de Dios es cada uno a su bola, cada uno a sus cosas, cada uno a su negocio, en lugar de actuar como pueblo, en lugar de sentirnos el pueblo de Dios y actuar de acuerdo. ¿Cuántas veces pronunciamos las palabras, esto no es mi problema? ¿Cuántas veces decimos, debo cuidar de mi felicidad, debo preocuparme de lo mío? Y eso significa que preocuparme de lo mío es preocuparme de lo mío. Porque en algunas ocasiones incluso preocuparme de lo mío no tiene que ver con preocuparme de los míos. Porque hoy en día nuestra generación tiene un problema, que es que piensa con las emociones. Piensa con las emociones, piensa con los sentimientos. Esto es una característica del mundo de la posmodernidad. Y ya no es si esto es verdad o no, sino cómo me hace sentir esto. ¿Me hace sentir bien o no? El esposo, la esposa que tengo, es que ya no siento nada, me dice la gente algunas veces cuando tengo que hacer consejería familiar, ¿no? Es que ya no siento nada, como si aquello fuera
el criterio básico o esencial, lo que mide todas las cosas es cómo yo me siento, ¿no? Y entonces, bueno, es que hay más cosas que cómo tú te sientes. Y cómo tú te sientes, al final, no es la medida de todas las cosas, sino solo es un dato, es un criterio. Pero hay más criterios y hay más soluciones que no solo cómo te sientes. Y entonces declaramos prescindible gente, ¿no? Declaramos prescindible nuestro esposo, prescindible nuestra esposa, y al final acabamos incluso teniendo lo que en las guerras se llaman daños colaterales, ¿no? Los daños colaterales es que a veces tengo que matar a unos cuantos de los míos para conseguir la victoria, ¿no? Y a veces los daños colaterales son nuestros hijos, son simplemente yo tenía que buscar mi felicidad, tenía que dejar a esta esposa o este esposo, y estos hijos fueron solo un daño colateral de mi familia, ¿no? Si no cuido de mí, ¿quién lo va a hacer, no? Esta es nuestra frase. Lo curioso es que la gente, cuando se comporta con estos códigos, piensan que van a ser más felices. Piensan que con eso están trabajando para su propia felicidad. Pero los resultados que obtienen son todo lo contrario. Reproducen este esquema una vez tras otro. Nunca aprenden y nunca consiguen generar recursos para enfrentarse a las dificultades. Son eternos adolescentes, son eternos personas que piensan solo en sí mismos y nunca se toman el tiempo de generar recursos que les permitan afrontar nuevas dificultades. Personas egoístas, individualistas, que están destinadas a no hacer feliz a nadie, ni siquiera a ellos mismos. ¿Sabéis en el momento en que hacen más feliz a la gente? Es cuando se van, porque por lo menos te dejan en paz. Y lo único, en lugar de tener influencia a lo largo del tiempo, sus vidas son como humo que a veces se te metió en los ojos y te hizo llorar. Y cuando se van, te quedas en paz y te queda la tranquilidad de que te los has sacado de encima. Dos claves en la vida de Abraham. En primer lugar, la disponibilidad a poner la vida por su hermano, la disposición a asumir riesgos por su hermano. Estoy comentándolo ahora los versículos del 1 al 16 del pasaje que acabamos de leer. ¿Me vais siguiendo ahí? ¿Sabéis? En esta guerra la cosa no iba con Abraham. La frase que le hubiera quedado a Abraham magistral es esta: esta no es mi guerra. Esta le hubiera quedado a Abraham que ni bordada, porque esta no era la guerra de Abraham. ¿Sabéis lo que le había mantenido en paz a Abraham? Había sido que en una discusión anterior, en el capítulo anterior, discutieron por unos pozos, porque la riqueza de uno y la riqueza de Lot y la riqueza de Abraham, sabéis que Lot era el sobrino de Abraham, y la riqueza de uno era demasiada para que pudieran seguir viviendo juntos. Y entonces tuvieron que separarse. Y Abraham hizo una cosa extraordinaria. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Él era el patriarca. Y en aquellos tiempos ser el patriarca era ser el patriarca, ¿vale? No es como hoy en día que hay un compadreo que es muy curioso. No, era el patriarca, aquello de aquí mando yo. Y en cambio, ¿sabéis lo que hizo Abraham? Abraham dijo, escoge tú. ¿Cómo? El derecho a escoger te toca a ti, que eres el que ha tenido el llamamiento de Dios, que eres el que siempre ha guiado, que eres la persona, te toca a ti. No, ¿y sabes cuál es la razón que da? Dice, no vamos a discutir. ¿Sabes por qué? Porque somos hermanos, no vamos a discutir. ¿Entendéis? Porque somos hermanos. Y las relaciones son antes que las posesiones. Las posesiones las puedo recuperar. Las posesiones, el dinero se hace más. Y si Dios te bendice, te dará. No hay problema. Pero las relaciones tú no las puedes fabricar. Las relaciones se trabajan a lo largo del tiempo. La mayor posesión que tenemos son las relaciones. Y ahora, claro, el listillo de Lot dijo, ya sé lo que es pasar hambre, pero el último lugar donde pasaré hambre es en la vega del río.
eso está siempre verde. Y para gente que tiene ganado, el tener territorio siempre verde es muy importante, porque es donde el ganado no se muere. Y él pensó la seguridad económica, él pensó en los altos muros de la ciudad de Sodoma y pensó, el sitio más seguro es este. Claro, a Abraham le tocó, ¿sabéis lo del gato con botas, no? Que eso le tocó el gato. O sea, que esto es el único problema, pues le tocó el gato. Pero claro, le tocó las montañas, le tocó y subirse ahí arriba. Pero claro, ahora cuando vinieron los 4 reyes potentes, resulta que las montañas aquellas no le importaban a nadie, porque ahí no había nada en las montañas que conquistar. Y claro, los reyes se fueron justo donde estaba la riqueza. Y los reyes hicieron una transferencia de todo el capital que tenía Lot. ¿Sabéis cómo cuando haces una transferencia en banca electrónica y dice, todo esto a esta cuenta, clic? Pues esto es lo que hicieron con el versículo 12. ¿Habéis visto el versículo 12? El clic que le dieron. Dice, y tomaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma, y partieron, clic. Y cuenta de Lot en este momento, 0. Cuenta de los reyes, todo, ahí, todo metido. Entonces, fijaos cómo funcionan las cosas. Es interesante, pero era el momento de Abraham de pronunciar la frase, que había estado esperando toda la vida. La frase es, esta no es mi guerra. ¿Sabéis aquello que... en catalán tenemos una expresión, no sé si está en castellano, en catalán decimos aquello de... Te lo mereciste, te lo mereciste esto. O sea, fuiste ambicioso, fuiste un tipo que ¿cómo? Aquello de, ¡buah! Qué ancho me he quedado, ¿no? Cuando ha sucedido esto, y no se lo decimos nosotros a nuestros amigos cuando toman decisiones arriesgadas. No se lo decimos nosotros a nuestros familiares, a nuestros amigos, a la gente de la iglesia. Cuando alguien toma una decisión arriesgada y le sale mal, y es te lo dije, estábamos esperando ese momento. Es que ya sabéis lo que se dice, que la venganza es un plato que se come frío, ¿verdad? Pues era el momento de decírselo. Pero Abraham no dice esto. ¿Habéis visto el versículo 14, lo que dice Abraham? Dice, al oír Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados, nacidos en su casa. Usa la palabra aquí, utiliza pariente, pero la palabra exacta que utiliza es la misma que utilizó anteriormente. La palabra del capítulo 13 es mi hermano. Es mi hermano. Y me voy a meter en un follón, me voy a meter en una guerra. No lo pensó, era instantáneo, se estaban yendo aquella gente, aún se estaban yendo, y él no lo pensó, solo tuvo un pensamiento, es mi hermano, ¿entendéis? Si vais a ser influyentes a largo plazo, es tu hermano, cualquier cosa que le ocurre a él, es tu hermano. Y estuvo dispuesto no a irse a una fiesta, sino estuvo dispuesto a irse a una guerra, a tomar todo lo que tenía, sus 318 hombres. Hombre, no era un gran ejército, 318 hombres para enfrentarse con 4 reyes que se habían pulido uno tras otro a los demás, pero da igual, solo hay un criterio, es mi hermano. Como en los días del individualismo que vivimos hoy, qué difícil es encontrar gente que diga, da igual todo, da igual todo. Ese que está en un problema, ese que está en un sufrimiento, ese que está en una situación difícil, es mi hermano. ¿No os suena esta historia de la historia de 2 otros hermanos cuando Caín mata a Abel y Dios le dice... ¿Dónde está tu hermano, por cierto? Y él contesta, ¿soy yo, acaso, el guardián de mi hermano? Y la respuesta de Dios es, mucho más que el guardián, mucho más que el guardián. ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué le está sucediendo a tu hermano? ¿Qué estás haciendo tú con lo que le pasa a tu hermano? ¿No?
Pero tengo otra historia de otro hermano. Tengo la historia de aquel que decidió dejar la gloria en el cielo, solo porque sus hermanos habían tomado las peores de las decisiones, habían tomado la peor de todas, que es la de olvidarse de él, la de darse la espalda y decir: no quiero saber nada más de ti, no nos importa quién tú eres. Y cómo él descendió y tomó nuestro error, nuestro pecado, nuestro mal, y lo cargó sobre sí, solo por una cosa: porque tú eres su hermano. ¿Entiendes? Esto es lo que le movió a él. Abraham estaba prefigurando la actitud de nuestro Señor Jesucristo, en que tú eres su hermano. La segunda lección que podemos aprender aquí. La segunda lección tiene que ver con los versículos que van... Espera, voy a buscar aquí la historia. La segunda historia tiene que ver con... Si la primera tenía que ver con unidad, la primera tenía que ver con ser el pueblo de Dios, la segunda tiene que ver con rehusar contaminarte, con qué hacemos con la relación que existe entre nosotros y lo que no es de Dios. Versículos del 17 al 24 voy a comentar ahora. Rehúsa, para ser efectivo a largo plazo, rehúsa todo aquello que podría hacerte inútil. Hay gente muy buena que se hace completamente inútil. La segunda parte de esta historia es una historia complicada. Mirad cómo está estructurado los versículos del 21, del 17 adelante. Porque el versículo 17 comienza una historia. Comienza una historia de una recepción por parte del rey de Sodoma. Pero la historia se interrumpe en el versículo 18. Y 18, 19 y 20 es como otro encuentro con otro rey, que es Melquisedec. Y la historia se reemprende otra vez en el versículo 21. Tú podrías leer 17 y 21 a 24 seguidos. Y luego leer la historia de en medio, que es 18, 19 y 20. Y vamos a hacerlo así, porque son el encuentro con dos reyes el que nos va a dar la perspectiva. Una gran victoria, ¿verdad? La que ha conseguido Abraham. Les cayó encima mientras menos lo esperaban. Cuando ellos estaban celebrando aún la victoria, de noche, ahí, fiesta grande, despojo, repartámoslo todo, ¿no? Y el tipo se organiza y ¡zas!, les cae encima y les produce una gran derrota y él una gran victoria y vuelve con todos los bienes sin haber perdido nada. Pero ahora, quien está en debilidad es Abraham. ¿Sabes? El momento en donde tú eres más frágil, el momento donde tú eres más vulnerable, el momento donde yo mismo he tenido las peores derrotas de mi vida, son después de las mayores victorias de mi vida. En aquel momento en donde ya no sientes la necesidad de depender de Dios. Ya, Dios te bendijo. Y ahora ya estás por encima del bien y del mal. Ahora ya eres una estrella, ¿sí? Y en ese momento te reciben en plan estrella. Le montan recepción en el valle de Sabe para Abraham. Todo el mundo ahí viniendo. El héroe de que ha salvado la ciudad y todo el asunto. Y la primera historia. El rey de Sodoma le ofrece lo que era la ley de la guerra. La ley de la guerra es lo que aparece ahí en ese versículo que dice: quédate todos los bienes y devuélveme las personas. Tú has arriesgado la vida, entonces lo que te corresponde por haber arriesgado la vida es que te quedes con todos los bienes y devuélveme las personas. Y ahí precisamente residía el peligro. ¿Qué sucede cuando tú recibes un regalo de tales proporciones? Que te quedas, en muchas veces, prisionero del que te hace el regalo. En muchas ocasiones es difícil luego, cuando alguien te ha dado una cantidad tan importante de dinero, decir no luego, porque algún día el rey de Sodoma volverá a tener una guerra. Algún día el rey de Sodoma volverá a tener un problema. Y dirá: ajá, ya sé quién es a quien le puedo pedir el favor. El favor se lo voy a pedir a Abraham, el favor.
No es fácil decir no a una propuesta como esta. No es fácil, y no solo por el enriquecimiento que representa. A veces es más duro el no resultar grosero. Alguien te llega con un gesto de generosidad, ya sea generosidad aparente o ya sea de generosidad falsa. Y te llega ahí con un bolso de esos de 3.000 euros, ¿no? Y sí, no sé si conocéis esta historia. En nuestro país alguna vez esto debe haber pasado. Y resulta, y tú no te atreves a decirle, no quiero tu regalo. No te atreves a decirle, ¿cómo la buena gente ha sido atrapada por la corrupción con propuestas generosas que con amenazas ha sido capturado por la corrupción? No vas a despreciarme esto que tanto me ha costado, no me vas a hacer el feo, no me vas a despreciar este regalo tan generoso y sincero por mi parte, no vas a ofenderme con tu desprecio, ¿verdad? ¿Os imagináis la situación en un despacho? Esta situación. Y cuando te das cuenta, ya no eres un hombre libre. Cuando te das cuenta, ya no eres una mujer libre. Has perdido la independencia de criterio. Ya no solo tienes un Señor, sino que tienes dos. Y Abraham aquí dice, no, no, ni una correa de zapato, ni el cordel, ni unos zapatos de esos que se abrochan, pues ni el cordón del zapato aceptaré de ti. Esa es la expresión que está utilizando. ¿Para qué? Dice, para que no puedas decir, yo enriquecí a Abraham. Mira, los españoles tenemos una frase, creo que es más andaluza que de otras partes, pero tenemos una frase que se aplica aquí, que viene a huevo. La expresión es esta, más vale una vez colorado que, ¿lo conocéis?, que 100 amarillo, ¿sí? Más vale una vez ponerte en tu sitio y decir, lo siento, pero yo no acepto regalos, más que los que me hace mi familia en mi cumple, ¿vale? Entonces, lo siento, pero yo no acepto regalos. Qué interesante, qué importante es no aceptar regalos. Como mucho puedes aceptar un regalo cuyo valor emocional sea 1000 veces mayor que el precio que tiene el artículo, ¿vale? Si me das un paquetito de caramelos, igual te lo acepto. Pero de ahí encima, no aceptes regalos. Seguidme este consejo. Admitidmelo por lo menos. No aceptéis regalos para seguir siendo hombres y mujeres libres. No puedes servir a dos señores. ¿Te acuerdas de quién dijo esto? No puedes servir a la vez a las posesiones, al consumismo, a la ambición, a la avaricia y a la vez servir a Dios. No se trata de dar un poquito a cada uno. Tú estás destinado a avanzar, a correr una carrera. Tú estás destinado a tener una influencia por cientos y miles de años. Y no la puedes vender. Porque hacer esto no es regalarlo, es venderlo. Tiene precio, es venderlo. Y tú no puedes dar un paso adelante y un paso atrás, porque cuando das un paso adelante y uno atrás es que no te mueves. Tú no puedes dar un paso a la derecha y otro a la izquierda, porque cuando lo das te quedas en el mismo sitio. Y esto es bailar, pero no es avanzar. ¿Entendéis? Por lo tanto, tienes que mantener eso, se llama santidad. Porque solo sirves a un dueño, solo sirves a un Señor. Y tengo una pregunta. ¿Cómo es que Abraham se dio cuenta? Yo no lo hubiera localizado. A mí me lo hubieran metido. Era demasiado atractivo, ¿no? Eso. ¿Cómo es que Abraham se dio cuenta? Tengo la propuesta de que Abraham se dio cuenta porque hubo en medio un encuentro. Y es el encuentro con Melquisedec de los versículos 18, 19 y 20. Antes de encontrarse con el rey de Sodoma, algo ocurre que hay, ¡zas!, una historia interpuesta. Y la historia interpuesta es con el rey de Salem. Melquisedec es un personaje extraño en la Biblia. Es un personaje de que digo que es extraño porque sale solo una vez cada 1000 años. Sale aquí, sale en el Salmo 110 y sale en Hebreos 7. O sea, solo sale 3 veces y sale una vez cada 1000 años este rey, ¿verdad? ¿Qué sabemos de forma más o menos clara de Melquisedec por el texto de la Biblia? Es rey de Salem. ¿A qué ciudad os recuerda Salem? Os recuerda a Jerusalén, ¿verdad? Podía ser que fuera el rey de Jerusalén. Se nos dice que es sacerdote del Dios Altísimo.
Y la expresión que usa no necesariamente era para Yahvé, pero podía ser que fuera él también. Y su nombre significa Rey de Justicia. Hebreos capítulo 7 nos señala que no tiene genealogía, no tiene indicación de nacimiento ni de muerte. Y este sacerdote es un tipo de Cristo, del Hijo de Dios, que permanece como sacerdote para siempre y está en esa función ahí para ayudar, dice, a los que estamos en debilidad y llevarnos a Dios. ¿No es esto lo que hizo con ayudar al que estaba en debilidad y llevarle a Dios? Es interesante. ¿Qué dijo? Mirad lo que dijo. El texto nos sugiere que el encuentro de Abraham con Melquisedec en esta historia, si no hubiera sido por este encuentro, Abraham no hubiera visto la propuesta. La propuesta era demasiado atractiva, parecía demasiado inocente y era muy difícil detectar la trampa. Por eso Dios envió a Melquisedec a encontrar a Abraham. Y se nos dice que era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y qué le dice a Abraham? Versículo 19, mirad. Mirad lo que le recuerda en el versículo 19. Y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Mirad, creador del cielo y de la tierra. Yo creo que eso debió ser importante, esa revelación. ¿Qué quiere decir con soy el sacerdote del Dios Altísimo? Soy el que está para intermediar entre el Dios Altísimo y los seres humanos y soy el creador del cielo y la tierra. Soy aquel que lo tiene todo. No intercambies unas pequeñas posesiones que van a durarte un pequeño periodo de tiempo en comparación con el Dios creador del cielo y de la tierra, que te lo puede dar todo durante todo el tiempo. Queridos, nosotros muchas veces intercambiamos cosas que brillan por valores eternos. Nosotros, el plan de Dios es hacernos coherederos con Cristo. Esto es lo que está en el fondo de esta historia. El Dios creador del universo puede dártelo todo y vamos a ser coherederos con Cristo. Y coherederos con Cristo quiere decir que todo lo que Cristo va a recibir del Padre, nosotros lo vamos a coheredar con Él. Un coheredero es el que comparte una herencia con el otro. Y nosotros vamos a recibir el universo entero en herencia. Claro, el intercambio que el otro te hace es, te voy a enriquecer por un corto periodo de tiempo. Y tienes que saber una cosa, cuando el mundo te enriquece, no te lo da nunca gratis. Siempre se cobra una parte de la factura. Siempre tiene una parte que tú quedas en deuda con. No es como la herencia eterna de Dios, que es compartir el gozo de Cristo eternamente, ¿no? Pero siempre la tentación es esta, es que intercambies ese bien futuro por cosas que no vas a poder retener aquí y que te van a generar una alta factura. Algo sabía Abraham de esto, porque en el capítulo anterior, final del 12 y comienzo del 13, él había tenido un encuentro con otro rey, que era con Faraón. Y con Faraón él había sido tremendamente enriquecido por Faraón. Pero ¿sabéis a costo de qué? A costo de perder a su mujer, a costo de perder su propia honradez. Llega delante de ese rey todopoderoso que era el Faraón, y el Faraón tenía una moral mejor que la de Abraham. El representante de Dios tenía una moral. Y el rey en principio de las naciones, le dice, ¿por qué me has engañado? Me has mentido. ¿Entendéis? Riquísimo sí, pero empobrecido hasta el límite. Nunca nadie da nada gratis, excepto lo que Dios te da, porque tú no tienes nada que pagarle a Dios. Tú no tienes nada con que recompensarle. Tú no puedes darle nada que Él necesite. Por eso Dios solo puede darte de gratis, porque no hay nada que Él quiera que tú tengas. Pero hace una cosa más. Primero le dice, bendito del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Pero la segunda cosa es, ¿qué hace en ese versículo? ¿Qué le pone delante? Por favor, observadlo. ¿Le pone delante qué? ¿Qué dice el versículo? Estamos leyendo la Biblia. ¿Qué dice el versículo? Le pone delante. ¿Pan y vino? Ah, qué curioso. O sea que aquel que es un tipo de Cristo te pone delante de ti pan y vino. Ajá,
Qué curioso. ¿No os recuerda nada esto? Que Cristo, el tipo de Cristo te ponga delante de ti pan y vino. ¿Qué es esto? Es un símbolo, es un símbolo. Y nosotros celebramos con pan y con vino también un símbolo que mira atrás, ¿no? Que mira a lo que sucedió en la cruz. En este caso, miraba adelante, a lo que sucedería en la cruz. Pero lo que te está diciendo es, ¿en qué estás poniendo el gozo? ¿En qué estás poniendo el gozo? ¿En lo que vas a recibir de Dios o en lo que te puede dar el mundo, lo que te puede dar un rey como el rey de Sodoma? Estamos hablando de Sodoma y Gomorra, que es una ciudad simbólica en las Escrituras. ¿Qué prefieres, el gozo que te da Sodoma o el gozo de Cristo? Porque al final, en último término, todo se trata de eso, de en dónde vas a poner tu gozo. ¿Qué es lo que es tu mayor gozo? Porque llega un momento en donde tienes que decidir, y los seres humanos nos movemos por el gozo, porque es lo que nos produce felicidad. Y aquí tenemos delante a aquel que lo dio todo, y dice Hebreos también, por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál era el gozo de Cristo? ¿Cuál es el gozo puesto delante de Cristo por el cual Él soportó la cruz? ¿No somos nosotros el gozo de Cristo por el cual Él soportó la cruz? No es por verte a ti, no es por mirar a todos esos hermanos que Él tenía y decir, es el gozo que ellos me producen, el gozo de la salvación, el que me permite ir con gozo a la cruz. Y no es ese amor el que ahora te dice, no intercambies ese gozo por nada. Porque cuando tú tienes un gozo que no es Dios, eres tremendamente vulnerable. Eres tremendamente vulnerable. Cuando tú tienes otros gozos en la tierra que no es Cristo, tú vas a intercambiar cualquier cosa por Dios. Eres carne de cañón, eres alguien que estás en extremo peligro. Pero cuando tu mayor gozo es Dios, cuando tu mayor gozo es Cristo, eres inexpugnable. Mientras no cambies tu gozo de lugar, eres inexpugnable. ¿Qué permite a la iglesia perseguida ir a la muerte? ¿Qué les permite ir a la muerte? Nosotros decimos, yo no tendría valor para eso. ¿Qué les permite a ellos ir a la muerte? Solo la consideración de que Cristo vale más, de que Cristo es más valioso, de que valía todo la pena por Cristo, porque Él hizo lo mismo por cada uno de nosotros. Esta consideración lo que nos está diciendo es, entra en esa dimensión íntima con Cristo, porque solo en esa dimensión de quererle a Él más, solo esa dimensión de que améis a Dios por encima de todas las cosas, es lo que os hará inexpugnables delante de tentaciones que vosotros ni siquiera las veréis venir. No tendréis ni la oportunidad de verlas venir porque se os vendrán encima. No tendréis tiempo ni siquiera de reflexionar, ni de orar, ni de buscar vuestro pasaje preferido en la Escritura. Pero donde esté tu amor, donde esté tu gozo, eso va a cambiar el destino final de lo que va a venir. Por lo tanto, dos cosas de la gente que tiene impacto a largo plazo. Son gente que dice, primero las relaciones, primero mi hermano es más importante que cualquier cosa, vale la pena por mi hermano ir a una guerra. Y la segunda cosa es la que dice, el gozo del Señor es lo primero en mi vida, es Jesús, el amor del Padre, es aquello que es lo más valioso que hay en la vida. Que Dios os bendiga.